lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque lo que se está jugando es mucho más que una tontería de los hutíes, los hutíes. Oye, que es el gobierno de Yemen. Que hay un gobierno también por ahí que se dice él a sí mismo que es el legítimo. Bueno, es el gobierno de Yemen. Los hutíes oficialmente, vamos, es que realmente toda esa zona, la capital en Sanaa, es el gobierno de Yemen. Los hutíes, como Ansarullah, como si fuera un grupo terrorista, ¿sabes? Es decir, hay que recordar que la administración norteamericana ya sacó a Ansarullah de su listado de organizaciones terroristas en el 2019, creo, para facilitar las conversaciones de paz con Arabia Saudita, cuando se dieron cuenta de que no, Arabia Saudita no iba a ganar la guerra. Ni Arabia Saudita con Emiratos, con Israel, con Gran Bretaña, no iban a ganar la guerra. Y entonces llegaron a la convicción que habría que negociar. Y de hecho, eso está, vamos, con el Arabia Saudita y demás, las negociaciones son tan evidentes que no ha habido, ya hace más de un año, no ha habido incidentes armados. Seguramente facilitado por Irán también, que le dice, oye, que estamos arreglando esto y vamos a llevarnos todos bien. Y como vamos a llevarnos todos bien, ahora vienen también los anglosajones a ver si conseguimos que todos se lleven mal, ¿no? Y entonces obligan por sus tratados firmados, obligan a que sus aviones puedan pasar por el espacio aéreo de Arabia Saudita, porque si no habría un incumplimiento de tratados, y obligan a que salgan aviones de su base en Qatar, porque si no habría un problema, porque claro, es una base que está contratada por Estados Unidos. Los aviones británicos han salido desde Chipre, a base de Chipre, que es otra cosa que ya les vale a los chipriotas mantener todavía eso ahí, ¿no? Para atacar a quien se les ocurra en medio del Mediterráneo, pero vamos, como Gibraltar, tampoco le podemos decir mucho a ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues mi conclusión, a ver si esta noche hay alguna sorpresa o no, pero realmente en estos momentos solo puedo decir eso, una torpeza mediática, un ridículo militar y un error geopolítico. Y me gustaría preguntarte, Juan Antonio, Yemen tiene la capacidad, pero ¿cuán probable es que finalmente termine atacando y hundiendo un navío estadounidense o británico? Porque ya los ha considerado legítimos. Hasta hace 24 horas no los consideraba legítimos, solamente atacaban los israelíes, ¿no? O con Vamos a relación ver, con Israel. hay que decir que, eh, con los días que tengo, hay que decir que este ataque de Estados Unidos y de Gran Bretaña se produjo en respuesta a que los yemeníes ya habían atacado a barcos de la flota norteamericana. Y de hecho uno de los barcos, uno de los cruceros, recibió dos impactos, ¿no? ¿Por qué? Claro, porque ellos lanzan drones o misiles contra Israel y se los interceptan. ¿Quién se los intercepta? ¿Los israelíes? No, se los interceptan los barcos, los buques norteamericanos. Es decir, Estados Unidos es parte de la guerra que lleva adelante Israel. Es que eso es lo que debemos entender, porque si no, no entendemos nada. Estados Unidos es parte de la guerra de Israel contra Palestina. Y para proteger a Israel, Israel ya pone los soldados que mueren y ya pone y las bombas, ¿no? Que caen sobre los niños. Es decir, pero para proteger a Israel, la flota norteamericana está para interceptar cualquier misil, dron o demás que pueda venir de Siria, de Líbano, de Irak, Irán o de Yemen. Esa es la función. Cuando eso se produce, los yemeníes dicen, ah, muy bien, o sea, tú me estás interceptando mis armas que van dirigidas para defender a los palestinos, pues te ataco. Y entonces, efectivamente, les dan. ¿Mm? Derribaron toda una serie de drones, pero impactan. Al parecer, uno era un misil antibuque, con lo cual son palabras mayores. Porque dependiendo de dónde impacte y demás, y qué tipo de misil sea, pues efectivamente puede hundirte un barco. ¿Mm? Y entonces vino esa reacción, la reacción a que los yemeníes efectivamente les han atacado. Entonces viene esa relación de autodefensa, por eso dicen, nos estamos defendiendo. Y también Claro, porque le atacaron unos combatientes que ellos mandaron y le hicieron un estropicio. Vaya, y sí, sí, pero, es decir, pero pues eso es porque es parte del conflicto, de la guerra. Eso es porque Estados Unidos y realmente son parte de la guerra.
Oye, que no han atacado ningún barco español. Hay un barco español por la zona también, en Somalia, contra la piratería. Hay barcos chinos, hay barcos franceses. ¿Qué pasa? Bueno, tú no has atacado ninguno. Me refiero a barcos de guerra, ¿eh? Entonces, ¿qué tiene Yemen posibilidad de lanzar misiles antibuques que puedan hacer daño? Sí, pero para tener éxito en eso, dado que no tiene sistemas de guerra electrónica que puedan anular los sistemas antiaéreos de los barcos norteamericanos, tiene que saturar la defensa aérea, antiaérea de esos barcos. Es decir, tiene que ir lanzando drones y que vayan destruyendo esos drones con los misiles. 50.000 euros el dron, o sea, 50.000 dólares el dron, 2 millones de dólares el misil. Cada barco lleva unos 60-70 misiles. Sí, estaríamos hablando de entre 300 y 350 misiles. No sabemos lo que ya han gastado, ¿no? En todos estos días. Pero posiblemente, imaginemos que han gastado un tercio. Les quedan 2 tercios. Es decir, estamos hablando todavía que les quedarían como unos 200 misiles aproximadamente. ¿Mm? Mientras tengan esos misiles, es muy difícil que un misil antibuque yemení impacte contra el portaaviones o contra uno de estos barcos. ¿Por qué? Porque lógicamente se lo van a interceptar. Pero claro, a medida que pasen los días y esa munición vaya descendiendo, no va a quedar más remedio que retirarse, porque si no van a lanzar misiles y puede que algún barco lo acaben hundiendo. Lo cual ya sería el colmo de los colmos. Y eso es un temor que tienen los Estados Unidos ahí. Un temor importante, no por el portaaviones, que sería, imagino que estará bastante más protegido, ¿no? Pero que un crucero, un destructor que se ha hundido por los yemeníes, claro, no son los chinos, no es Irán, son los yemeníes. Que les hunda, eso puede ser terrible, desde el punto de vista de la imagen y de todo. Con lo cual, ¿qué ocurriría? Creo yo, antes de eso, retirarían el grupo de la flota a puerto, tendrían que enviar otro, pero claro, todo esto son semanas. Y mientras tanto, los yemeníes seguirían lanzando, interceptando barcos que vayan a Israel o que sean de propiedad israelí. Con lo cual, las compañías navieras seguirán por pasar por ahí. Con lo cual, el petróleo seguirá alto, los costes de fletes también, y la economía occidental es un cacharro. Es que no es tontería. Es decir, se podrá decir cualquier cosa de los yemeníes, pero no que no han pensado bien las cosas, ¿eh? Esto le está haciendo mucho daño a Israel, mucho daño. No ya por los suministros, por las pérdidas económicas, por la presión internacional. Si a esto se le suma el hecho de que tanto en la zona de la Franja de Gaza como en la frontera con el Líbano han tenido que desalojar más de 650.000 personas israelíes, desalojadas de sus sitios, por lo tanto la actividad económica ha caído, se han tenido que llamar a 350.000 reservistas y han salido 600.000 personas de Israel huyendo, pues, y esto cuesta 900 millones de dólares la guerra todos los días, pues, la economía israelí está rota, muy rota. Es decir, no es ninguna tontería cuando se plantea una estrategia así. Y ahora voy un poco más allá también, para que nadie piense tampoco es que o los yemeníes son unos locos o son unos genios. No. Esto se enmarca dentro de la estrategia de guerra popular prolongada que han decidido llevar a todo el eje de la resistencia en Oriente Medio frente a Israel y los Estados Unidos. ¿Qué pensaban aquí cuando empezó Israel a atacar a Gaza? Oh, ahora van a saltar todos, Hezbollah, Irán, esto va a ser una guerra regional. No, eso es lo que hubiera querido Estados Unidos. Que saltaran así y ya puede intervenir contra todos y acabar con varios regímenes en la zona y ya tener su gran guerra. Pensando que la ganaría, también estaría por ver. Pero no ha ocurrido así.
porque la doctrina de estos es otra. Estamos en una guerra asimétrica frente a las principales potencias anglosajonas, o sea, la OTAN, a enterarnos, estamos en una guerra asimétrica donde ellos quieren escalar para derrotarnos, con lo cual, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No escalar y desgastarlos. Y eso explica la acción intermitente permanentemente día a día de Hezbollah en el Líbano, pues sin lanzar ninguna ofensiva, o en los altos de Golán, o el ataque a las bases norteamericanas ilegales de ocupación en Siria o en Irak, o la intervención de los iraníes respecto a los petroleros sospechosos que pasan por el Golfo Pérsico, o la acción de los yemeníes en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén. Esto es lo que lo explica. Claro, es una típica acción de guerra simétrica. ¿Los yemeníes van a contestar esta misma noche intentando hacer una gorda? No. Estirarán todo lo que puedan el tiempo y lo harán conforme a sus hitos que tengan planteados, y esto, lógicamente, obedece a la estrategia que ya marcó en su momento el general Qasem Soleimani, que fue objetivo de un atentado o un asesinato por parte de Estados Unidos, no por casualidad, sino porque estableció toda una estrategia que le permitió a Hezbollah ganar la guerra a Israel, que permitió la resistencia palestina y el rearmarse de los palestinos, que permitió que Siria al final pues, ayudó a la lucha contra el Estado Islámico en Siria y en Irak, que permitió aguantar a Yemen la agresión saudí y de Emiratos. Es la estrategia de Soleimani. Y esta estrategia es la que se están ahora llevando a cabo. Por lo tanto, tranquilidad, porque vamos, esto va a seguir y vamos a ir viendo cómo la cosa, en vez de mejorar, se va complicando. Blinken no consiguió añadir a un solo país árabe al chiste este de coalición que han montado, ¿eh? Y en cambio, hoy ha tenido Yemen toda la solidaridad de casi todos los países árabes. Incluso la preocupación y demás de Arabia Saudita, su enemigo, ¿eh? que, que se ha puesto en una posición de neutralidad, es decir, que no está conforme con lo que se está haciendo, la agresión a Yemen. Hasta ahí hemos llegado, fíjate. Entonces, bueno, esta es la estrategia de Soleimani y desde luego coincidiendo, porque así hace unos días, el cuarto aniversario de su asesinato, pues mejor homenaje no puede haber, ¿eh? Para un gran estratega y un gran general, que algún día conocerán los occidentales la historia del general Soleimani, y estamos hablando de un gran general que va a pasar a los libros de historia. Bueno, cada vez que los iraníes consiguen dar un golpe, ¿no? Siempre se graban con la fotografía de Soleimani detrás de fondo, ¿no? Lo veneran mucho, ¿no? Los iraníes y todo el eje de la resistencia en general, ¿no? Pero bueno. Claro. Que fue realmente el estratega que derrota al Estado Islámico. Porque es verdad que en Siria, en Irak, el Estado Islámico fue golpeado por la aviación rusa, la intervención rusa, las milicias de Hezbollah y demás. Pero la estrategia, o sea, el plan de campaña que derrotó al Estado Islámico en Siria y en las influencias que empezó a hacer en el Líbano, en todo el norte de Irak, y demás, fue Soleimani. Curiosamente es al que asesinan, ¿no? Eso nos debía hacer pensar también. Bueno, Juan Antonio, pues ha sido un placer conversar contigo. Me alegra de estrenar contigo también el año. Así que, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, ¿no? Y siempre darnos esa visión tan periférica, tan certera de todo lo que va ocurriendo en el mundo. Esperemos que Hombre, nos veamos ya la próxima vez, ¿no? Que no haya ningún imprevisto. Pero bueno. pues yo no sé en este año si no va a haber imprevistos. Bueno, no lo sé. Esperemos que todo discurra lo mejor posible, ¿no? Como siempre, agradecer a los que nos han acompañado, a los que nos vayan a ver y
y seguir llamando la atención de que hay que despertar, de que hay que tomar control en nuestras propias vidas e intentar, si queremos la paz, hay que intentar acabar con todo esto. Si no, no va a haber paz. No va a haber paz porque además nos llevan a un mundo cada vez más inseguro, donde el miedo se ha convertido ya en una constante. Y en un mundo inseguro, cuando te falta seguridad, ¿qué es lo que haces? Armarte. Eso es que es normal. Y cuando te armas, ¿qué pasa? Pues hombre, cuando te armas es que estás más predispuesto a ir a la guerra. Es que, es decir, es así. Si tienes armas para defender, vas a acabar utilizando. Acabarás utilizándolas. Entonces, si queremos la paz, hay que acabar ya con esta situación de una serie de potencias que siguen viviendo en la época colonial, con su política de las cañoneras, ¿no? Es decir, fue la diferencia del ataque a Yemen, de la típica política de las cañoneras del Imperio Británico de hace siglo y pico? Que pues, simplemente el arma, en vez de ser un cañón de bola, como era antes, pues ahora es un misil. Esa es la única diferencia. Lo demás es lo mismo. La política de las cañoneras. Llego y bombardeo a este, porque como ahora es débil y no me puede hacer frente, abuso de él. Y así en el aspecto militar y en el aspecto económico, en el aspecto político, geopolítico, diplomático, cultural, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues nada, esperamos nuevos acontecimientos, tanto en Oriente Medio, a ver qué pasa en las elecciones de Taiwán y nos vemos pronto otra vez. Muchas